La Fed acaba de cambiar todo. Te explico los cambios. La meta actual de la Reserva Federal de los Estados Unidos es lograr una inflación de 2% anual y una tasa de desempleo de 4%. Ahora mismo la tasa de inflación es de 8.6%, aunque la tasa de desempleo es solo de 3.6%. Para cumplir su objetivo, el Banco Central de Estados Unidos está cambiando todo. Ese cambio es más bien como una vuelta al pasado. El miércoles 15 de junio, la Reserva Federal subió su tasa de interés de referencia 0.75 puntos porcentuales para dejarlas en un rango de entre 1.5 y 1.75%. Entre 1994 y 2020, la Fed nunca aumentó sus tasas en más de un cuarto de punto. Y todo indica que las tasas continuarán subiendo a esa velocidad en lo que queda del año. Lo inédito de la medida calza con lo inédito del problema. La inflación actual no se veía desde hace 40 años. ¿Cuáles son las implicaciones de estos cambios? ¿Quiénes son los grandes ganadores y quiénes los perdedores? Vamos con los detalles de este intrigante tema que nos puede afectar a todos, además de unos pequeños consejos para que tus finanzas no se vean afectadas por estas medidas. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La velocidad con que la Fed subió las tasas es una respuesta a su lentitud inicial. Cuando la inflación empezó a salirse de cauce, casi todos en la Reserva Federal, empezando por su presidente Jerome Powell, no hicieron absolutamente nada más que declarar que era algo transitorio. Apenas en marzo de 2022 se empezaron a oír más voces dentro de la Reserva Federal que alertaban que podría tratarse de una inflación estructural. En ese mes se decidió subir las tasas y limpiar la hoja de balance de los bonos acumulados desde 2020. Pero eso era algo que se esperaba como forma de finiquitar los estímulos a la economía que ya no eran necesarios. Es decir, el Banco Central estadounidense no parecía preocupado por la inflación en ese momento y solo buscaba un aterrizaje suave luego de los estímulos por la crisis sanitaria, algo importante pero de rutina. Las consecuencias económicas de la invasión rusa a Ucrania empeoraron las consecuencias del tiempo que se tomó en reaccionar la Fed. Ahora vemos cómo trata de ganar ese tiempo perdido, con ajustes un tanto abruptos. El problema es que la velocidad con la que trata de compensar su lentitud inicial puede causar el daño que se buscaba impedir con esa parsimonia de un primer momento. Porque la tardanza en subir las tasas no fue descuido de la Reserva Federal, sino consecuencia del temor de retirar los estímulos demasiado rápido y causar una recesión. Claro, ese temor se complementaba con el que el Banco Central creía que la inflación era pasajera. Esto es lo que hace decir a Aaron Klein, investigador senior de la Brookings Institution, que la Fed no comprendió inicialmente la inflación y que al tratar de corregir el error acelerando la subida de tasas, va a ralentizar la economía. La Fed aumenta los intereses 0.75%, el mayor aumento desde 1994. Como dijimos en la introducción, la velocidad con la que la Fed está subiendo las tasas es un espejo de lo que hizo en 1994. Incluso cuando terminaron los auxilios por la crisis de 2008, la velocidad con la que subió las tasas no fue tan rápida. Las proyecciones indican que para finales del año, la Reserva Federal habrá subido sus tasas de referencia hasta un 3,375%. Al anunciar esta medida, Powell declaró: "No estamos tratando de inducir una recesión en este momento. Seamos claros sobre eso". Para The Wall Street Journal es un reconocimiento implícito de que las cosas pueden salir mal. Ahora mismo, aunque una buena parte del mercado y de los analistas saludan la agresividad de la Fed, el temor es que la inflación no haya alcanzado su máximo, por lo que habrá más volatilidad mientras que las subidas de tasas surten efecto. El mismo Powell explica que la decisión tiene que ver con las expectativas inflacionarias, no solo con los datos que ya se tienen. ¿Cómo estos cambios afectan todo? Casi no hay un activo que no se vea afectado por la subida de tasas, desde las acciones de las compañías tecnológicas, pasando por las criptomonedas y hasta los bienes raíces. Por eso, las pérdidas de las últimas semanas en la bolsa y los exchanges de criptomonedas han acaparado titulares. En el caso de las acciones y criptoactivos, el dinero barato fue usado precisamente para invertir en ellos. Al acabarse ese dinero, los inversionistas liquidan posiciones no solo para tener un activo con mejor rendimiento, sino para protegerse de las eventuales pérdidas de dos mercados muy volátiles.
Pero la subida de tasas afecta a cualquier transacción que incluya crédito, préstamos estudiantiles, préstamos al consumo, empezando por las tarjetas de crédito y las cuentas de ahorro, la operación diaria de un negocio, en fin, todo. Sin embargo, no todos se ven afectados de la misma manera. Hay algunos que hasta ganan con las subidas de las tasas. ¿Cuál es el trabajo de la Reserva Federal? Escribirlo es más fácil que lograrlo. El trabajo de la Fed es mantener los precios estables, al mismo tiempo que se asegura una alta tasa de empleo. Este trabajo tiene un hándicap adicional, que es que la Reserva Federal nunca ha logrado bajar una inflación tan alta como la actual sin causar una recesión en la economía. En este momento, el mercado laboral en Estados Unidos está boyante. De hecho, los patronos de ciertos sectores de la economía tienen problemas para llenar las vacantes. Este mercado laboral, casi de pleno empleo, es un logro que la administración de Joe Biden desea mantener a toda costa. Así lo explicó Powell en unas declaraciones que recoge NPR. Es esencial que bajemos la inflación si es que vamos a tener un periodo sostenido con un mercado laboral sólido. Ya mencionamos cuál es el trabajo de la Fed, ahora vamos a explicar cómo lo hace. ¿Por qué la Reserva Federal sube los intereses? La respuesta es para combatir la inflación. El subir los intereses, junto a la venta de bonos de su hoja de balance, es la única herramienta que posee para bajar la inflación. Al subir las tasas de interés de referencia, todas las demás tasas con las que funciona la economía se ajustan al alza. Esto hace que el dinero sea más caro y, por ende, tiende a restringirse la demanda. Recordemos que la inflación es causada por un desajuste entre oferta y demanda. Si la masa monetaria excede por mucho a la oferta de bienes y servicios, estos se hacen más caros. Una de las razones por las que aumenta la demanda, aunque no la única, es el dinero barato que permite a los compradores endeudarse para dirigir ese dinero al mercado. ¿Quiénes pierden con que la Fed suba los intereses? Un sector que encabeza la lista es el de quienes tratan de comprar una casa en este momento. Aunque las tasas hipotecarias no están atadas a las tasas de interés de referencia del Banco Central estadounidense, los operadores inmobiliarios mueven sus tasas según los ajustes que esperan de ella. Esto es lo que explica que las tasas hipotecarias hayan estado subiendo desde la primavera. Ahora, con la expectativa de otra subida récord de tasas en julio, comprar una casa se hará más caro más rápidamente. En pocos meses, algunos compradores pasaron de pagar $1,700 mensuales por sus hipotecas a pagar $2,500, y esto fue antes de la subida de tasas del 15 de junio. Como en un efecto sincronizado, las solicitudes de créditos hipotecarios de ese mes cayeron 15% con respecto al año pasado. Pero además, y como dijimos hace un momento, también han sido perjudicados los inversionistas de la bolsa de valores y en criptoactivos. Este último mercado no deja de experimentar caídas que hacen que algunos hablen de una criptomasacre. ¿Qué acciones e índices cayeron con el anuncio de la Fed? Sobre las acciones de la bolsa afectadas por el alza de tasas, ninguna lo fueron más que las de las tecnologías, pero empecemos por el principio. El jueves 16 de junio, el promedio industrial Dow Jones cayó 2.4% por debajo de los 30,000 puntos, por primera vez desde enero del año pasado. Por su parte, el Standard & Poor's 500 cayó un 3.3% a 3.666.77 puntos. Estos dos índices cerraron en su nivel más bajo desde diciembre de 2020. En el caso del Standard & Poor's 500, los 11 sectores que lo conforman sufrieron pérdidas, incluso el energético, que registró una caída de 5.6%. Como decíamos, las tecnologías perdieron más. Así, el Nasdaq compuesto perdió 4.1% hasta los 10.646.1 puntos, su nivel más bajo desde septiembre de 2020. Ahora volvamos con las Big Tech. Las acciones de Microsoft cayeron 2.7%, las de Amazon 3.7% y las de Nvidia 5.6% solo aquel día. Por su parte, Tesla retrocedió 8.5% hasta los $639.3 la acción, justo en un momento en el que la compañía está aumentando los precios de algunos de sus modelos para compensar el alza en los costos. Todas estas caídas se dan en un contexto en el que las alzas de tasas eran esperadas por los inversionistas, por lo que reflejan las preocupaciones sobre el crecimiento a futuro. ¿Qué significa que estamos en un mercado a la baja? En términos simples, un mercado a la baja, o bear market en inglés, describe un índice accionario o una participación individual que pierde 20% o más de su pico más reciente. Su contrario es un mercado alcista, o bull market. Por ejemplo, la caída del Standard & Poor's 500 es un indicador de un mercado a la baja. Ese índice cayó a su nivel más bajo desde marzo de 2021,
con lo que la bolsa entró en un mercado a la baja por primera vez desde que inició la crisis sanitaria. Un mercado a la baja es una señal de una economía debilitada, pero también es una oportunidad para que nuevos inversionistas entren y empiecen a construir riqueza. ¿Quiénes son los ganadores con la subida de tasas de la Reserva Federal? Hay algo de justicia poética en uno de los sectores beneficiados por las recientes medidas de la Fed, los ahorristas. Su beneficio es modesto, pero vale la pena. Y es que con dinero barato los bancos no tenían ningún incentivo para ofrecer tasas atractivas a los ahorristas. Cuando empezó la crisis sanitaria, la tasa de interés para ellos llegó a ser de 0.06%. Ahora, en medio de la vertiginosa subida de tasas, algunos bancos, sobre todo bancos en la red, están ofreciendo 1% más de tasas de interés a los ahorristas. Pero como acabamos de decir, la remuneración por mantener tu dinero en el banco es modesta, porque los banqueros no solo toman en cuenta las tasas de la Fed para recompensarte, sino también cuánto tienes guardado y cuánto ofrecen los competidores. Y las tasas a los ahorristas se mantienen por debajo de la creciente inflación, por lo que dejar tus ahorros ahí, a la larga genera pérdidas respecto al valor adquisitivo de ese dinero. Ten presente que lo mismo ocurre cuando dejas tu dinero debajo de la cama o en alguna e-wallet, que no pague ningún tipo de interés o rendimiento. Ahora bien, si eres de esos usuarios que necesitan tener su dinero al alcance, sin pasar por la incertidumbre de la bolsa, entonces, la cuenta de ahorros actual es tu mejor opción, porque 1% es mejor que nada. Aunque la verdad es que, al menos en el corto plazo, no hay ganadores con las subidas de tasas de la Fed, ni mucho menos con la inflación actual. Es a largo plazo que esta situación produce ganadores, pero solo si cumple sus objetivos. La Reserva Federal quiere tener la tasa de interés neutral. Empecemos por definir lo que es la tasa de interés neutral. Esta, también llamada tasa de interés natural, es una tasa de interés que mantiene la máxima tasa de empleo, al mismo tiempo que una inflación constante. La tasa varía, ya que en los resultados que se esperan de ella intervienen muchos factores, por lo que se emplean modelos para estimarla y luego ver cómo reacciona el mercado. ¿Está la Fed apretando demasiado? The Wall Street Journal considera que por su diseño institucional, el Banco Central estadounidense podría estar apretando demasiado en su intento por abatir la inflación sin causar una recesión. Apretar demasiado o no tiene que ver con alcanzar esa tasa de interés neutral que acabamos de mencionar. Históricamente, el Banco Central estadounidense es más rápido para recortar tasas que para subirlas. Esa es la doctrina del expresidente de la Fed, Alan Greenspan, llamada administración del riesgo, y que exige identificar qué es más perjudicial, si cortar mucho o subir mucho las tasas. Entre 1990 y 2020, ese riesgo se inclinaba hacia el lado de recortar demasiado las tasas, pero esa era una época de poca inflación. La lentitud de la administración Biden es cerrar el grifo del dinero barato, con la creencia de que la inflación era una amenaza menos inminente que una subida del desempleo. Hizo que el riesgo cambiara de signo. Ahora es más peligroso no subir demasiado las tasas que recortarlas mucho. 3 errores que debes evitar en un mercado a la baja. ¿Cómo puedes evitar ser afectado aún más por un mercado a la baja como el que ocasionan las subidas de tasas? Para lograrlo, al menos evita los siguientes 3 errores. El primero es no vender producto del pánico. Este es un error que suelen cometer los inversionistas individuales, que venden mientras todavía el mercado no toca piso, deshaciéndose de acciones que de seguro rebotarán. No es que la alternativa sea enterrar la cabeza en la arena y no hacer nada. The Wall Street Journal sugiere que revises tus balances y te deshagas de acciones a la baja, que no se recuperarán o de las que quisiste deshacerte antes y usar las pérdidas para deducirlas de los impuestos. El segundo error es usar los ahorros de emergencia para pagar deudas. El mismo periódico explica que pagar las tarjetas de crédito mientras las tasas están subiendo es inteligente, pero algunos llevan esa táctica demasiado lejos. La sugerencia es mantener dinero ahorrado para mantener al menos 4 meses de las deudas imprescindibles, como la renta o la hipoteca. Si gastas todas tus reservas en pagar deudas por temor a las tasas, podrías encontrarte sin ahorros ni dinero en efectivo. Por último, el tercer error que no debes cometer en un mercado a la baja es gastar como si nada pasara. Hacer esto es suicida. Un mercado a la baja exige ajustes. Algunos de estos ajustes los exige muy rápido. Entre ellos destacan evitar gastar más en consumos no esenciales, reducir los gastos opcionales y no añadir más gastos fijos. Con estos consejos no perderás, pero tal vez lo que te interesa saber es cómo ganar. ¿Cómo puedes ganar dinero en un mercado a la baja? Con un mercado a la baja, el costo de entrada a la bolsa es menor por los descuentos que suelen ofrecer a los inversionistas en estos periodos.
Comprar cuando todos venden, como pasa ahora, es conocido en inglés como buy in the dip, y es una estrategia que convirtió a Warren Buffett en el oráculo de Omaha. Pero también como Buffett, si entras a la bolsa ahora mismo, debes hacerlo con la mentalidad de quedarte a largo plazo, porque luego de elevar a lo que está recibiendo, tomará tiempo que las acciones den dividendos que valgan la pena. La próxima reunión de la Reserva Federal es a finales de julio. En este momento sabrán la cifra de inflación de junio y por ende si la subida de tasas funcionó. Si no, veremos nuevos récords en las tasas. Con varios de los factores que causan la inflación fuera del control de la Fed, es muy probable que ese sea el curso de acción. De momento, el optimismo de Powell parece a prueba de balas, porque ha dicho, de verdad creo que es posible. Por ahora, él tiene las manos en los controles para intentar un aterrizaje suave, pero la realidad es que el viento no depende de él. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cómo la Fed acaba de cambiarlo todo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.